Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Izuku Midoriya, bendecido con un don de la suerte, siempre quiso ser un héroe. Aunque su vida no ha sido amable, siempre logró seguir adelante gracias a sus amigos. Pero, ¿qué sucede cuando se rompe su determinación de ser un héroe tradicional? Pues con sus amigos a su lado puede ser el cambio que quiere ver en la sociedad. Capítulo 58. ¿Haciendo lo correcto? ¿A dónde diablos vamos, orejas? Preguntó Bakugou con un gruñido. Solo sé paciente, imbécil. Ya casi llegamos. Kyouka dijo mientras se adelantaba a él, sin molestarse en mirarlo. Ella llevó a los dos más lejos, a las afueras de Musutazu, hacia algunos edificios abandonados. Ella e Izuku se habían colado en algunos de estos en diferentes puntos de su infancia para entrenar entre ellos, antes de que se solidificara realmente que se aplicarían a la UA. Izuku había mencionado que estos edificios alguna vez se usaron como centros de entrenamiento de héroes, pero se dejaron abandonados una vez que la UA financió instalaciones más nuevas e intrincadas más cerca de su campus. Aquí. Abrió la puerta de uno de los edificios para revelar una pequeña oficina que solo albergaba una silla con correas en los reposabrazos y las patas delanteras. Bakugou parpadeó y miró alrededor del resto de la habitación. ¿Estás bromeando, verdad, orejas? ¿Una silla? Siéntate en ella. Kyouka ordenó, como si el infierno lo hiciera. ¿Quieres tu don o no, mierda? Kyouka ladró, interrumpiéndolo. Bakugou apretó los dientes y la miró con toda la frustración que pudo reunir. Está bien, resopló. Se sentó en la silla, y Kyouka hizo un trabajo rápido apretando las correas alrededor de sus extremidades. ¿Qué demonios es esto? Preguntó, luchando contra las correas en vano. Por el bien de ambos. Ella dijo secamente. Suelta estas restricciones, orejas. ¿O qué? ¿Vas a usar tu don conmigo? El vacío enojado en los ojos que lo miraban hizo que la pelea en él se marchitara. Cuando Bakugou no dijo nada, ella se burló. Eso es lo que pensé. Ella se alejó de él y comenzó a caminar. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? ¿De qué demonios estás hablando, orejas? ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Ella repitió, más fuerte esta vez. Quiero recuperar mi maldito don. Bakugou gritó antes de que un cuchillo volara más allá de su rostro, dejando un pequeño corte en su mejilla. Bakugou agitó sus restricciones, pero la sangre de su mejilla no hizo más que gotear sobre su sudadera con capucha, dejándola manchada. Discúlpate. Kyouka ordenó mientras bajaba la mano de su posición de lanzamiento. ¿Por qué demonios debería disculparme? No hice nada malo. Bakugou negó, como si el infierno no lo hicieras. Kyouka se acercó a él y agarró el respaldo de la silla, inclinándola de nuevo sobre sus dos patas traseras. Me lo quitaste. Él. ¿De quién demonios se trataba todo esto? ¿Deku ese imbécil de Deku? Escucha, la razón por la que estoy así. Debería ser él quien se disculpe conmigo. Bakugou argumentó. Él es el único que quería que te devolviéramos tu maldito don. Kyouka empujó la silla más atrás, golpeando al chico en el suelo. Bakugou silbó por el impacto, perdiendo la mayor parte del aire de sus pulmones como resultado. Kyouka lo miró fijamente, la ira y la furia llenando su rostro. 11 años y medio. Fuiste una espina en su costado durante 11 años y medio, malditos años. Y todo lo que siempre quiso fue que lo trataras como a una maldita persona normal. Ella le envió una patada dura directamente al estómago. Bakugou tosió violentamente por la patada. No tienes idea de lo que está pasando porque solo has podido pensar en ti mismo. Ella agarró la silla y lo levantó de nuevo a una posición sentada. Bakugou respiró pesadamente. Un ligero goteo de sangre corrió por su barbilla. Estás violando la ley, deberías ser castigada. Debería ser castigado. Tosió. No tenía idea de que Orejas pudiera golpear tan fuerte. Estamos haciendo lo correcto. Te estás alimentando de un sistema corrupto, y estamos tratando de hacer lo que es mejor para todos. Kyouka defendió.
Ustedes no son héroes, nunca serán héroes. Kyouka envió un duro gancho derecho contra su barbilla, tirándolo al suelo una vez más. Izuku en su momento más débil es 10 veces el héroe que tú serías en tu punto más fuerte, perra. Desperdicio de potencial. ¿Qué hay en ti que te hizo pensar que tenías derecho a ser un héroe con la actitud más loca del mundo? ¿Qué hay en ti que te hizo pensar en menospreciar, golpear y hacer la vida imposible a la única persona que te vio por quien eras como persona y no como un don? Bakugou parecía sorprendido por el golpe. Se estaba hartando de esta perra superior, diciéndole lo que ella pensaba que era. Ya escuché tu maldita diatriba, ¿me vas a devolver mi don o no? Bakugou escupió sangre al suelo. ¿Eso es todo lo que eres, ¿Tu don? Preguntó Kyouka secamente. Bakugou dio la mirada en sus ojos cuando dijo eso. Lástima. Ella le tenía lástima. Nosotros ni siquiera estamos cerca de terminar hasta que te des cuenta de lo equivocado que estás en todos los sentidos de la palabra. Kyouka dijo fríamente. Y si tengo que golpearlo en ti, lo haré. TSK. Bakugou se burló cuando Kyouka una vez más enderezó la silla en la que estaba sentado. Escupió, el escupitajo teñido de sangre salpicándola en la mejilla. Ella lo limpió y se lo restregó directamente. Pasando por eso, ella continuó caminando frente a él. Lo dije antes, pero lo diré de nuevo. Todos estábamos en contra de devolverte tu don, excepto Izuku. Porque se sintió mal por quitármelo. No te lo quitó. Obtuvimos una muestra de Adn de All for One, y fue solo por eso que pudimos siquiera tener remotamente la oportunidad de devolvértelo. Kyouka caminó frente a él. ¿Te das cuenta de que podríamos haber hecho cualquier cosa con tu don? Demonios, la muestra de sangre que obtuvimos fue suficiente para extraer algunos dones individuales de esa colección de manías. Y en lugar de encontrar algo que pudiera haber mantenido a salvo a mi Izuku, decidió que quería ayudarte. ¿Por qué debería importarme? Me lo devuelven de todos modos. Se negó a creer que Izuku quisiera ayudarlo. ¿Por qué un villano debería ayudar a alguien? Él era el mejor. No necesitaba la ayuda de nadie, y mucho menos de un villano humilde. No lo entiendes. Él abogó por ti, y ni siquiera pudiste cerrar la maldita boca. Lo vendiste. ¿Y para qué? ¿Vindicación? Ella se rió con desdén. Fuiste tras el tipo equivocado por eso. Y realmente dudo que la comisión te haya pagado, así que no es por eso. Acéptalo, Bakugou. Fuiste usado y desechado como la basura que eres. Dudo que le haya dicho a alguien de la comisión que le robaron su don. Ninguno de ellos daría cualquier cantidad de 2 centavos por ti. No creo que intenten encontrar una manera de recuperarlo para ti. Bakugou permaneció en silencio, pero Kyouka podía decir que, incluso en un pequeño grado, estas palabras finalmente comenzaban a calar. Enfrentémoslo. Elegiste el lado equivocado. Y tendrás que vivir con eso por el resto de tu vida. Izuku solo quería ayudarte, y lo apuñalaste por la espalda. Como siempre lo hiciste cuando éramos más jóvenes. Eres patético. Entonces, ¿por qué demonios me devuelves esto? Preguntó Bakugou, su tono era mucho más moderado de lo que había sido recientemente. Porque no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que él quiere. Si fuera por mí, seguirías así sin un don por el resto de tu vida. Pero Izuku quería que recuperaras tu don. Así que voy a devolvértelo. Kyouka dijo, sacando el vial del bolsillo de su chaqueta. Desenroscó la tapa de un extremo y la reemplazó con una de las tapas de la jeringa que había traído consigo. Esto va a doler como una perra, por cierto. Ya no me importa una mierda, solo devuélvelo, Bakugou dijo en voz baja. Kyouka estaba realmente sorprendida por el hecho de que Bakugou había dicho por favor. A decir verdad, no se daba cuenta de que era parte de su vocabulario. Pero superó ese shock y se acercó al chico, blandiendo la jeringa. Empujando el émbolo hasta que el aire ya no estuviera en la jeringa, miró al chico. Parecía patético, derrotado. Una parte de ella disfrutaba verlo así. Otra parte de ella odiaba el hecho de que estaba lastimando a alguien a un nivel tan personal. Y otra parte todavía hablaba mucho más fuerte que cualquiera de ellas, y solo le decía que hiciera una cosa. Cediendo, rápidamente encontró una vena en el brazo de Bakugou, Inko le había enseñado a encontrarlas al principio de su carrera como vigilante, y le inyectó la mitad del suero del don. Bakugou rugió de dolor cuando el suero entró en su brazo e inundó sus venas.
Antes de que pudiera hacer algo, Kyouka sacó rápidamente la otra tapa de la jeringa, desenroscó la original, la reemplazó y se la clavó en su propio brazo. Con un grito a juego con el de Bakugou, Kyouka casi colapsó cuando sus extremidades ardieron en un blanco caliente. Se sentía débil y fuerte al mismo tiempo. Sus extremidades se sentían tan frías a pesar de que su interior ardía. Se dobló cuando las náuseas la golpearon. Este dolor, ella había sentido este dolor antes. Como si fuera la primera vez, sintió que todas y cada una de las lanzas de sonido perforaban su cuerpo nuevamente. 2 en su muslo derecho. 1 en el izquierdo. 3 sobre su pecho. Su brazo derecho. Cada una de las, afortunadamente, cicatrices mínimas que había obtenido de la prueba le dolían de manera obvia. Sintió que sus extremidades se debilitaban mientras caía de rodillas. Cada respiración entrecortada era una daga en sus pulmones. Su visión naufragó y las náuseas regresaron. Parpadeó, y de repente ya no estaba en el edificio vacío, sino en un parque. El parque. Y en una fracción de segundo, escuchó el sonido que perseguía sus pesadillas en las últimas noches. Su propio sonido, redirigido. Una y otra vez, cada lanza la atravesó. Esto era un infierno. Cada sensación ardiente explotó dentro de ella. Espera. ¿Explotar? Sus ojos se abrieron de golpe. Respiró pesadamente y sintió náuseas, como si estuviera tratando de no vomitar. Sus mejillas se sentían frías a mediados de diciembre, y su visión era borrosa. ¿Estaba llorando? Orejas, escuchó gruñir la voz de Bakugou. ¿Qué demonios hiciste? Antes de que Kyouka pudiera responder, las náuseas regresaron con toda su fuerza, y vomitó por todo el piso. Sus ojos y narices cocieron por el evento. La sensación de ardor en sus extremidades y cicatrices comenzó a desvanecerse, y su visión comenzó a despejarse un poco. Se estremeció mientras se ponía temblorosamente de pie. Unos pasos hacia adelante, y tropezó. Parecía que incluso con el ardor desaparecido, la fuerza de sus extremidades aún no había regresado por completo. Te di lo que querías, Kyouka dijo temblorosamente mientras se levantaba del suelo otra vez. Ahora sal de mi vista, no quiero volver a verte. Tienes que desatarme primero, orejas. Bakugou dijo. Usa tu maldito don. Ya lo tienes de vuelta. Kyouka lo despidió. Hyou. Por favor, suelta las correas. Bakugou colgó la cabeza derrotado. No puedo, apenas puedo moverme, no tengo suficiente energía, por favor, entonces sabe mi nombre, Kyouka pensó para sí misma mientras luchaba por mantenerse en pie. Suspirando, Kyouka caminó temblorosamente hacia la silla y soltó temblorosamente las restricciones de la silla. Finalmente sintió que algo de fuerza volvía a sus piernas. Bakugou se levantó temblorosamente y se sacudió el polvo. ¿Qué estás esperando? Preguntó Kyouka. Vete. Mira, Bakugou suspiró. Yo, estuve equivocado por lo que hice. Sé que no te gusto, y honestamente, no me importa una mierda de una manera u otra, pero, gracias. Cuando lo saques, dile que lo siento. Kyouka lo miró con incredulidad. ¿Cómo diablos sabías que lo vamos a sacar? Bakugou se rió. No lo sabía. Pero si hay una cosa sobre ti, hizo una pausa, pensando cuidadosamente en sus próximas palabras. Si hay una cosa sobre Izuku que sé que se contagia a todos los que lo ven, es lo jodidamente testarudo que es. Eres su novia, ya eres tan terca como él. Y si hoy fue algo de lo que salir, probablemente eres incluso más que él. Se sostuvo la mandíbula durante unos segundos, frotando el lugar donde Kyouka le había golpeado. Lo recuperaré. Kyouka dijo severamente. No lo dudo. Dijo Bakugou con un ligero asentimiento. Ahora, si me disculpas, alguien me dijo que saliera de su vista. Se giró sobre su talón, con tanta gracia como sus piernas aún temblorosas podían, y salió del edificio, dejando a Kyouka sola con sus pensamientos. Le tomó unos segundos procesar realmente lo que acababa de suceder. Ella esencialmente secuestró a Bakugou, lo ató a una silla y lo golpeó casi hasta dejarlo sin sentido. Luego le inyectó a ambos y a ella misma con su don, casi se desmayó, y luego lo dejó levantarse e irse. Pero no antes de que él se disculpara. ¿Qué, carajo, acaba de pasar? Kyouka se preguntó, mirando sus manos. Sus manos que todavía temblaban. El sudor permaneció en sus manos. Le tomó unos segundos darse cuenta de la importancia de eso.
El don de Bakugou. Tentativamente, ella sacudió el sudor de sus manos, y una lluvia de chispas se iluminó en el suelo donde el sudor había aterrizado. Realmente lo tengo, puedo usar un don sin estos malditos ataques de pánico. No soy inútil. Miró sus hacks. Las cosas que le habían traído tantos problemas de autoimagen cuando estaba creciendo. Las cosas que Izuku amaba. Y se aseguró de que ella supiera que él las amaba. Tal vez podría intentarlo de nuevo. Intentar con su don de nuevo. Ella flexionó sus hacks por primera vez en un tiempo, y se sorprendió cuando sus latidos del corazón no aumentaron a un grado horrible. Bien, progreso. Se acercó a la silla en la que Bakugou se había sentado y se arrodilló junto a ella. Cuando sus hacks hicieron contacto, fue entonces cuando los latidos de su corazón comenzaron a aumentar y su visión se nubló una vez más. Sintió que respiraba más rápido y se mareaba, como si estuviera a punto de desmayarse. ¡No! Kyoka dijo, apretando los dientes. No, ya no seré inútil. Con un gruñido, avanzó a través de la ansiedad y el pánico y envió los latidos de su corazón a través de sus hacks. La silla se destrozó por las vibraciones. Con una sonrisa temblorosa, se puso de pie. Lo hizo. Ella realmente lo hizo. Oh Dios mío, lo hice. Puedo usar mi don de nuevo. Gritó con entusiasmo. Se dio la vuelta y prácticamente corrió tan rápido como pudo de regreso al almacén. No vio las llamas que venían de los restos de la silla, ni olió nada del humo que se levantó. Kyoka regresó a la base solo para ser confrontada inmediatamente por Mei. Ella era una de las únicas que aún estaban en la base, ya que todos los demás estaban en sus clases o haciendo lo suyo. Mei estaba en su escritorio, todavía hojeando los archivos obtenidos de la HPSC, tratando de ver cuánta más información podía obtener de ellos. Ahí estás, Kyoka. Ella dijo, su voz teñida de preocupación y alivio. Estábamos muy preocupados por ti, sin saber lo que estabas haciendo con su don. Kyoka la agarró por el hombro, tratando de tranquilizarla y calmarla. Relájate, tuve mis razones. A Mei no le gustó el sonido de eso. ¿Qué hiciste? Tú. Haz. Él tiene la mitad de su don de vuelta. ¿Mitad? Mei preguntó, arqueando una ceja. Sí. Ella confirmó, haciendo un sonido con los labios para enfatizar. ¿Me escuchaste bien? Entonces, ¿dónde está la otra mitad? Mei se detuvo y olió el aire a su alrededor. Hueles más dulce de lo habitual. No fuiste a ninguna tienda de dulces mientras estabas fuera, ¿verdad? Ella preguntó, ya moviéndose hacia su computadora. No. Mei pasó los siguientes minutos revisando las notas de Izuku sobre explosión, y después de que terminó, se giró para mirar a Kyoka con frustración. Lo hiciste. Mei dijo sin expresión, girándose para mirar a Kyoka. Kyoka cruzó los brazos sobre el pecho. Lo hice. Ella respondió con orgullo. ¿Por qué? Mei se levantó de la silla con los ojos muy abiertos. Estoy cansada de ser inútil. Kyoka, todavía no sabemos los efectos de inyectar otro don en alguien que ya tiene uno. Izuku estaba bien. Tiene dos, y está bien. Tú y yo sabemos que Izuku es un caso especial. Su padre es All for One, por el amor de Dios. Él lo tiene en sus genes para poder manejar múltiples dones. Tú no tienes eso. Mei regañó. Mei. Estoy bien. Ella le aseguró. Vamos, te lo mostraré. Se acercó a su área de entrenamiento, Mei siguiéndola, y se paró frente a un muñeco de entrenamiento de repuesto. Kyoka respiró hondo y extendió sus hacks hacia él. Una vez que los puso en el muñeco, envió el latido de su corazón, enviando al muñeco hacia atrás. Ella corrió hacia adelante después de eso. Kyoka podía sentir su sudor corriendo por su brazo, así que lo dejó reposar en su mano y lo arrojó sobre el maniquí. Pequeñas explosiones parecidas a petardos crujieron por toda su superficie. Mei se quedó allí estupefacta. Santa mierda, ¿realmente lo hiciste? Ya no seré inútil, Mei. Ya terminé con eso. Lo voy a recuperar. Kyoka dijo desafiante. No, Kyoka. No lo recuperarás sola, lo recuperaremos juntas. Pero no pienses que te dejaré ir fácil con esto. Te haré pruebas constantemente para asegurarme de que tus signos vitales se mantengan estables. Todavía no sabemos si lo que hiciste fue seguro. Te lo dije, Mei, estoy bien. No quiero perder a otro mejor amigo, Kyoka. Por favor, déjame hacer esto. Kyoka suspiró. Está bien.
Interiormente, ella sonrió. Ella había vuelto. Capítulo 59. Las cosas han cambiado. Fue en este punto que nuestro héroe, Gallifrey el Sabio, quemó la ciudad de los señores oscuros con un pilar de fuego radiante. All for One le dijo al guardia que estaba estacionado en su celda. Como no podía mover un músculo, para no arriesgarse a recibir un disparo, recurrió a contarles a los guardias que estaban con él historias de sus fechorías como el supervillano número 1, disfrazadas de historias de fantasía que evocaban los libros y cómics que solía leer cuando era niño. ¿Qué pasó después? Bueno, con la ciudad incendiada, solo sobrevivieron aquellos marcados con la marca de las llamas. Pudieron ver quién era realmente el Señor Oscuro. No era otro que, la puerta se abrió abruptamente. Quita el culo y vuelve al trabajo. Ladró el comisario. Ese sí, señora comisario. Dijo el guardia, sentándose erguido en su silla abruptamente en lugar de estar recostado hacia atrás como había estado. Rápidamente se levantó y salió de la habitación. Y estaba llegando a la parte buena. Se regañó Hisashi a sí mismo. Cállate, cara de saco. Dijo el comisario fríamente, no necesito tus estúpidas historias. Y mis hombres tampoco. Parecen disfrutarlas, pero bueno, parece que disfrutas chupando la diversión de todo lo que tocas. Respondió Hisashi con una sonrisa en su rostro. Tu encanto no te llevará a ninguna parte, Hisashi Midoriya. Dijo ella fríamente. Sí, porque tú eres tan fácil de encantar. Me sorprende que aún no tengas marido. Hubiera pensado que todos los hombres habrían ido por alguien como... Comenzó a reír, ni siquiera puedo superar eso con una cara seria. Es increíblemente obvio por qué no tienes marido. ¿Has sentido alguna vez el calor de otro? He hecho lo que es mejor para Japón. Si he conocido o no a otro bíblicamente no es asunto tuyo. Oh, por favor. Yo era el rey demonio de Japón, e incluso yo tuve tiempo para amoríos y relaciones. Se burló Hisashi. ¿Y a dónde te han llevado todas esas parejas sexuales? Respondió el comisario, estás solo en prisión. No tienes a nadie que venga por ti. Te pudrirás aquí. Como todos los demás. Mi legado sigue siendo fuerte, y mi descendiente, tu hijo se pudrirá aquí contigo. Hisashi dejó de sonreír. He estado aquí durante casi un mes. Una pequeña ironía cruel es que su celda está justo al lado de la tuya, y no tenías ni idea. Tampoco su querida madre. Gruñó el comisario. Los ojos de Hisashi se habrían entrecerrado, si todavía los tuviera. Explícate. Ordenó. ¿Por qué debería? Respondió ella, no te debo nada. Eres mi prisionero. Déjalo ir. Él no es yo. Lo dejó claro. Dijo Hisashi, inusualmente en silencio. Ciertamente no eres tú. En todo caso, es más peligroso que nunca. Comenzó a caminar por la habitación, el hombre del saco. El diablo. El rey del inframundo japonés. Todos los títulos que recibiste durante tu mandato. Cuando Hisashi no respondió, ella continuó. Todos con connotaciones de poder, sin discusión, pero también todos increíblemente negativos. Tu hijo se ha hecho un nombre mucho más positivo para sí mismo. Por supuesto, su nombre en clave es Snake Eyes. Pero no fue su nombre elegido lo que nos molestó. Fueron los nombres que le dio el público. El príncipe heredero de los vigilantes. Un verdadero héroe. Un soplo de aire fresco, incluso. Asqueroso. Se burló. Perdóname por no ver el problema. Dijo Hisashi fríamente. El problema es que tu control sobre Japón fue por miedo, y el suyo habría sido por admiración. Se vendió a sí mismo como honorable, haciendo lo correcto a pesar del sistema implementado. Se ganó al público. Si no lo hubiéramos detenido, se estremeció, no quiero pensar en la posibilidad futura donde un vigilante tuviera más influencia pública que alguien como Olmit. Nadie podía eclipsar a ese hombre. Se burló Hisashi. Dices eso, y sin embargo, los datos tenían una tendencia en esa dirección. Era solo cuestión de tiempo. Me alegro de haber podido cortar eso de raíz. Se rió entre dientes el comisario, todo lo que queda es esa querida esposa tuya. Si Hisashi ya no se sentía con ganas de bromear con la mención de su hijo, la mención de Inko, sorprendentemente para sí mismo, hizo hervir su sangre. Lo juro, si le pones un dedo encima, ¿ahora te preocupas por ella?
Se burló el comisario, inclinándose hacia adelante justo enfrente del grueso panel de plexiglas que los separaba. Grabamos todo lo que se dice aquí, y nuestros registros nos dicen que la dejaste a ella y a tu hijo Izuku. Las cosas han cambiado, replicó Isashi, sin estar seguro de cómo manejar esto. ¿Qué? ¿El hecho de que ella dijera que te habría ayudado si se lo hubieras dicho? Cuando no hubo respuesta, ella se rió. Por supuesto que fue eso. Por supuesto, descubrir que había algo más que podrías haber tenido bajo tu control cambiaría las cosas. El comisario se puso de pie y volvió a alisar su cabello para lucir limpio y profesional. Sin embargo, parece que se preocupa por ti. Incluso después de todo lo que le hiciste a ella y a su familia, lo que podría haber sido tu familia, ella todavía dijo que te habría ayudado. Pero al decir eso, bueno, digamos que hay suficiente evidencia justificable para vincularla con su hijo y su ola de crímenes. Si ella estaba dispuesta a hacer todo eso por ti, solo imagina lo que habría hecho por él. Estoy segura de que podemos encontrar cámaras callejeras de ellos caminando por Tokio. ¿Y si no? Bueno, se rió entre dientes, la evidencia siempre tiene una forma práctica de aparecer cuando es necesario. Es inocente, déjala en paz. Gritó Isashi. Oh, pero no lo es. Mira, sus acciones la ponen al mismo nivel que tu querido hijo. Aunque podría no haber peleado, los ayudó. Y por eso, estará encerrada. Lejos de ti. Por supuesto, esto es cosa mía. Colocar al único miembro de la familia que no quiere tener nada que ver contigo cerca, mientras mantenemos al que desesperadamente quiere ser parte de tu vida a pesar de todo, lo más lejos posible. Se rió a carcajadas mirando al techo, pero no es que vuelvas a ver a ninguno de ellos. De hecho, la única razón por la que te dije algo de esto fue para empeorar las cosas. Como dijiste antes, sí, disfruto chupando la diversión de todo. No tocarás a Inko Midoriya. Dijo Isashi con un gruñido. Las armas que le apuntaban se movieron muy ligeramente en su dirección, preparadas para disparar si pensaba en moverse. Ya no tienes nada que ver con mis decisiones, aparte de mi decisión de mantenerte aquí. Eres una ocurrencia tardía. No eres nada. Nunca saldrás. Nunca. Ni siquiera sé cuánto tiempo has vivido, pero pasar el resto de tu vida aquí será fácil de lograr. Vete al infierno. Ya estoy allí. Se burló el comisario, cada segundo que estás vivo es mi propio infierno personal. Entonces mátame. Puedes hacerlo fácilmente. Estoy a tu merced después de todo, ¿no? Pero preferiría hacerte pasar por tu propio infierno. La miseria ama la compañía, después de todo. El comisario giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, diré que eres más divertido de molestar que tu hijo. Al menos hablas. Por supuesto, ambos tienen sus máscaras. Y ambos tienen debilidades que rompen esas máscaras. La tuya era Inko. Tú eras la suya. Su odio hacia ti. Con eso, ella salió de la habitación, dejándolo con sus pensamientos. No habría más tiempo de cuentos para los guardias de Isashi hoy. Eso era solo una forma de pasar el tiempo, ya que sinceramente no le había importado cuándo saldría. Era una posibilidad para él. Un tipo de posibilidad muy, muy lejana en el futuro, pero una posibilidad al fin y al cabo. Y luego llegó Inko. Ella era diferente y la misma que él la recordaba de todos esos años atrás. Diferente porque obviamente había dejado que el tiempo y el estrés le pasaran factura. Y, sin embargo, ella todavía era tan impresionante como el momento en que la vio por primera vez. Ella siempre fue su debilidad. Siempre lo había sido, siempre lo sería. Y a decir verdad, también lo fue Izuku. Por eso tuvo que irse. De la miríada de niños que había engendrado a lo largo de su vida, siempre supo que Izuku era diferente. Todos sus otros hijos, la mayoría olvidados por el tiempo y por él mismo a estas alturas, habían sido el resultado de una noche o algo a corto plazo. Nunca amó realmente a las madres de su descendencia. Ni a la descendencia misma. Y luego conoció a Inko. Estuvo tan cerca del amor a primera vista como podía imaginarse. Y tampoco fue algo pasajero. Pasaron 2 años entre que conoció a Inko y cuando nació Izuku. Y en esos 2 años, así como en los siguientes 4, había ocultado todo sobre su trabajo a su esposa e hijo. Y cuando su hijo nació sin don,
Por supuesto, fue un golpe para su orgullo, pero la verdadera razón por la que le dio a Izuku el suerte, fue porque sabía que sería un don increíblemente poderoso si se le daba a la persona adecuada. Se preocupaba por ellos. Mucho. Demasiado, de hecho. Garaki lo había desafiado, ese médico valiente, y tonto, en sus ideales. ¿Estaba realmente dispuesto a ser quien solía ser? ¿O se había vuelto blando? Hisashi sabía que era verdad. Esta mujer. Este niño. Significaban más para él que todo su imperio. Y fue por eso que necesitaba dejarlos. Sin embargo, no por lo que Garaki pensaba que era la razón. No era porque necesitaba reclamar su reino y volver a ser quien solía ser. Fue la comprensión de que su trabajo le había dado muchos enemigos. Es decir, toda la línea de los poseedores de One for All. Y aún más específicamente, All Might. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que eso le alcanzara. No podía someter a las personas que le importaban más que a nadie, incluso a su propio hermano, a ese tipo de vida. Y así se fue. Siguió adelante con sus planes de usar y manipular a Tenko Shimura. Hizo todo lo posible por olvidar a su esposa e hijo. Volvió a ponerse la máscara. Y permaneció siendo una máscara por un tiempo. Pero estar en ese tipo de trabajo tenía la costumbre de hacer que las máscaras se fusionaran con quien era realmente una persona. Muy pronto, la máscara se evaporó, se fusionó consigo mismo, y volvió a su antiguo yo. Pero luego volvió a ver a su hijo. La máscara se separó de su piel. Su hijo salvó a su amigo, el matón de la infancia que hizo de su vida un infierno. Hisashi había mirado sus recuerdos. Lo vio todo. E Izuku no lo hizo porque quisiera reconocimiento, sino porque creía que era lo correcto. La máscara se agrietó. Y luego volvió a ver a Inko. La máscara comenzó a desmoronarse, pero la sostuvo firmemente contra su rostro lo mejor que pudo. Todo el camino hasta que ella dijo esas pocas palabras, las palabras que resonaban en su mente cada noche mientras intentaba dormir. Quién sabe, podría incluso haber ayudado, pero está claro ahora que nunca fuimos algo permanente. Nunca fuimos una familia. Solo algo temporal. Me aseguraré de que mi hijo no ayude a tu legado. La máscara se había ido. Su amor por su esposa se reavivó, así como su deseo de ayudar a su hijo. Al principio, estaba un poco enojado con Izuku. Le había dado un don que era poderoso, y luego le dio otro que lo complementaba en gran medida. E Izuku todavía no quería tener nada que ver con él. Lo único que podía darle a su hijo sin mucho pensamiento o dificultad. Y no le importaba. Realmente no. Por otra parte, los regalos a los hijos quizás deberían ser algo que cuesta. Eso podría ser lo que hace que los regalos valgan la pena. Sin embargo, esto era probablemente demasiado tarde para este tipo de realización. Hisashi se rió entre dientes. Supongo que realmente estoy desconectado. Todo eso para decir, ahora tenía razones reales para salir de aquí lo antes posible. Dos de ellas. Necesitamos reunirnos con Setsuna en algún momento pronto. Necesitamos averiguar cuándo vamos al próximo almacén. Susurró Eijiro mientras se apoyaba contra la pared detrás del escritorio de Shouto. Dijeron que necesitábamos seguir viniendo a clases. Escucha, entiendo eso, pero no es varonil sentarse y no hacer nada mientras podríamos estar ayudando. ¿Es varonil ignorar las órdenes? Respondió Shouto. Eijiro suspiró. Tú, me tienes ahí. Solo que, podríamos estar haciendo algo. Podríamos estar ayudando. No estoy contento con esto tampoco, Eijiro. Suspiró Shouto, estaba trabajando con ellos antes que ustedes dos. Confío en Mei. Sin embargo, no tanto como confío en Izuku. Ella tiene una buena cabeza sobre los hombros, pero está acostumbrada a estar detrás y apoyando en lugar de ser una líder. Pero de todos modos, ella es nuestra líder ahora. Tenemos que escucharla a menos que vaya explícitamente en contra de nuestra moral. Así es como lo veo, de todos modos. Eijiro exhaló, con una mirada pensativa en su rostro. Tienes razón. Solo desearía, ¿qué pasa, pequeños oyentes? ¿Quién está listo para aprender algo de inglés? ¿Sí? La fuerte voz de Resend Mick interrumpió la conversación, y Eijiro rápidamente se apresuró a regresar a su asiento. La lección pasó relativamente rápido. También fue una lección simple. Nada demasiado complejo.
lo suficientemente fácil para que Shouto tuviera su mente relativamente desconectada de la lección. Suficiente para pensar en lo que él y el Hirou necesitaban hacer para seguir adelante. Antes de darse cuenta, la lección había terminado, y era tiempo libre entre clases. ¿Soy yo, o Todoroki no ha estado yendo a su pasantía últimamente? Shouto escuchó preguntar a Ashido desde el otro lado de la habitación. Eso inmediatamente captó su interés, aunque hizo todo lo posible por no dejar que nadie más notara que su atención había cambiado repentinamente. Ahora que lo mencionas, Kirishima tampoco. Agregó Agakure. Shouto rápidamente miró alrededor de la habitación, e hizo contacto visual con el Hirou. Compartieron una mirada de preocupación entre ellos, asegurándose de seguir escuchando. Bueno, pensé honestamente que después de la redada contra los Yakuza que salió en las noticias, la pasantía de Kirishima habría terminado y luego, considerando todo lo que había pasado, continuó Ashido. La hizo durante una semana, pero luego volvió a ir. Dijo Agakure. Tienes toda la razón. Exclamó Ashido, y luego fue durante unas semanas, pero ahora ha pasado un mes más o menos de que solo están en clase. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no les preguntamos? Ofreció Agakure, y ambas estudiantes se giraron hacia Shouto. Pronto, muchos estudiantes se dirigían hacia él. El Hirou captó una leve mirada de pánico en la cara de Shouto mientras los dos comenzaban a acercarse a él. Se levantó para interceptarlos de alguna manera, pero ni siquiera lo necesitó. ¿Los estudiantes de pasantías están sujetos a acuerdos de confidencialidad? No se les permite legalmente hablar sobre sus pasantías. Es información clasificada. Gritó una voz desde la izquierda de Shouto. Ashido asintió. Oh sí. Tienes razón. Gracias, Yaomomo. No hay problema, Ashido. Respondió Yaoyorozu con una sonrisa. Después de que las dos chismosas de clase hubieran vuelto al asiento de Agakure para seguir hablando, Yaoyorozu se inclinó hacia Shouto. Tú, Kirishima y yo vamos a tener que hablar si voy a seguir cubriéndolos así. Susurró. Shouto simplemente asintió. Su garganta se sentía seca. No podía responder aunque quisiera. Ella sabía algo, y eso era preocupante. Su corazón no dejó de latir en toda la siguiente clase, especialmente cuando siguió recibiendo miradas de la heredera a su lado. A decir verdad, ni siquiera recordaba de qué trataba la clase ese día. Pero entonces llegó la hora del almuerzo. Con la cabeza gacha, Shouto, seguido de Yaoyorozu, se acercó a Eihirou. Hola hombre, ¿listo para ir a almorzar? Preguntó Eihirou mientras empacaba sus cosas en su bolso. Se giró y vio a los dos estudiantes, y su expresión sonriente flaqueó ligeramente. Hei, Yaomomo. ¿A qué debo el placer? No estén tan nerviosos. Voy a unirme a ustedes tres para el almuerzo. Sonrió Yaoyorozu. ¿T3? Tartamudeó Eihirou. Sí, 3. Ustedes dos normalmente almuerzan con Tokage de 1B, ¿no es así? Sí. Lo hacemos. Shouto finalmente encontró su voz, déjame ir a buscarla y nos dirigimos a un lugar más privado. El Hirou asintió, y los tres se dirigieron a la clase 1B, donde la cara de Setsuna también palideció cuando se dio cuenta de que Yaoyorozu se unía a ellos. Tomó su almuerzo y se unió a los tres mientras se dirigían a la azotea. La azotea de la escuela estaba tranquila, como lo había estado en las últimas semanas. El almuerzo comenzó en silencio y de manera incómoda. Solo después de unos minutos, Shouto se aclaró la garganta. Así que, Yaoyorozu. Dijiste que querías hablar con nosotros. Preguntó. Yaoyorozu se aclaró la garganta, produjo una servilleta, se limpió la boca y luego miró a las otras tres personas en la azotea con una expresión seria. Ustedes tres son parte de Societas Requiem, ¿correcto? El Hirou tosió, atragantándose con su comida. Setsuna apartó la mirada de Yaoyorozu rápidamente, haciendo todo lo posible para evitar su mirada. ¿Por qué preguntas? Shouto trató de mantener la mayor calma posible como pudo. No sé cómo la gente en clase no lo vio, pero para mí fue increíblemente obvio quiénes eran durante la batalla contra la Orquesta Infernal. Todos sus dones son increíblemente fáciles de notar en la práctica. Dijo Yaoyorozu con calma. ¿Cuál es el objetivo de preguntarnos si ya lo sabías? Preguntó Eihirou. Quería ver si lo admitirían por sí mismos.
Se encogió de hombros, tengan en cuenta que no tengo intención de unirme a ustedes de esta manera. Solo quería saber. Pasaron unos segundos de silencio. ¿Aizawa Sensei lo sabe? Lo sabe. Al igual que Sekihiro Sensei. Agregó Setsuna, también lo sabe el director Nezu. Ya veo. Bueno, supongo que me deben algunas respuestas sobre las cosas en nombre de su grupo. No sé cuánto podemos responder en nombre de ellos. Dijo Eihiro, hicieron bastante antes de que Shouto se uniera, y aún más antes de que Setsuna o yo nos uniéramos. Está bien. Si no lo saben, entonces no lo saben. Pero si lo saben, quiero saberlo. ¿Por qué tomaron nuestra sangre? Eihiro se quedó callado. Así que lo sabes. No fue una pregunta. Está bien, escucha. Societas Requiem ha desarrollado una forma de extraer dones de la sangre. Explicó Setsuna. Los ojos de Yaoyorozu se abrieron ante esa revelación. Societas Requiem descubrió cómo extraer la esencia pura de los dones. Dejando de lado los pensamientos sobre todas las formas en que potencialmente podría usarse, siguió adelante. ¿Así que ustedes están usando mi don? Preguntó Yaoyorozu. Solo para el equipo, lo juro. Dijo Eihiro. Eihiro. Deja de hablar. Susurró Shouto rápidamente entre dientes. Lo siento, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se puede extraer un don del cuerpo de otra persona? Todavía tengo mi don, así que no es como si estuvieran impidiendo que la persona original use su don. ¿Pueden ser transferidos? ¿O es solo algo que se usa en objetos y similares? ¿Qué tipo de cosas han hecho con mi don? ¿Ha sido útil? Yaoyorozu habló a 1000 por hora con un brillo en sus ojos, dejando a los demás tambaleándose. Miércoles. Susurró Eihiro, es casi tan mala como Izuku. Shouto sofocó una pequeña risa. En realidad no sé cómo funciona, pero creo que alguien dijo algo sobre una proteína específica en la sangre de alguien que se usa. Dijo Setsuna, no del todo segura de si lo que dijo era realmente cierto o no. Overwatch sabría más al respecto ya que lo diseñó. ¿Puedo hablar con ella? Preguntó Yaoyorozu con ojos brillantes. No sé si eso es algo que podamos hacer ahora. Tartamudeó Setsuna. Se supone que debemos mantener un perfil bajo en este momento, así que movernos no es realmente una buena opción actualmente. Explicó Shouto, ni siquiera fue interrumpido cuando el teléfono de Yaoyorozu comenzó a zumbar. ¡Qué extraño! Dijo Yaoyorozu mientras sacaba su teléfono, un número desconocido. Tengo mi número eliminado de todas las listas de telemarketing. ¿Quién podría ser? Contestó el teléfono en altavoz. Hola. Habla Momo Yaoyorozu. ¿Quieres hablar de dones y de cómo funciona mi máquina? Preguntó la voz al otro lado de la línea. Todos allí, excepto Yaoyorozu, reconocieron la voz inmediatamente como la de Mei. ¿Quién es? Preguntó Yaoyorozu, con un leve nerviosismo evidente en su voz. Dijiste que querías hablar conmigo. Aquí estoy. Podemos hablar. No puede ser. Overwatch. La única. Respondió ella, ahora, si realmente quieres hablar conmigo, reúnete conmigo en LeBlanc en Sangenjaya mañana por la noche. A las 7 p.m. no llegues tarde. Y con eso, la línea se cortó. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Cómo supo que quería hablar con ella? Preguntó Yaoyorozu. Mira, no hagas preguntas de las que realmente no quieras saber la respuesta. Dijo Shouto secamente, Overwatch es una mujer aterradora. No sé cómo hace la mitad de las cosas que hace, y no quiero saberlo. Me mantengo alejado de ella y de sus bebés. Los 3 miembros de Societas Requiem se estremecieron ante esa palabra. Comenzaron a guardar sus recipientes de almuerzo. ¿Bebés? ¿Tiene hijos? Preguntó Yaoyorozu. Eso es lo que ella llama a todos sus inventos. Aclaró Eihiro, acostúmbrate a esa idea ahora antes de conocerla en persona mañana. Siguió el ejemplo de Shouto y comenzó a guardar su almuerzo también. Setsuna no se quedó atrás. Todo lo que puedo decir es buena suerte. Agregó Setsuna. Como si estuvieran perfectamente sincronizados, los 3 se levantaron y volvieron al edificio, dejando a Yaoyorozu sola preguntándose en qué se había metido. Capítulo 60. Ouroboros. El aire estaba frío y estancado en la habitación. El silencio colgaba en el aire como un miasma. Asfixiante. Yukiwama parecía estresado, como siempre.
Su corto y tupido cabello todavía era lo suficientemente largo como para cubrir sus ojos de la vista, pero todos en la habitación podían decir que sus ojos miraban a lo lejos como una forma de lidiar con su estrés. Hikouma miraba a las otras personas en la habitación, sus ojos se desviaban hacia la silla vacía en la cabecera de la mesa de vez en cuando. Tsukinare, por otro lado, no estaba mucho mejor que Yukiko-ama. Era un desastre comparada con su comportamiento habitual. Su cabello plateado, normalmente bien arreglado, era un desastre encrespado, y retorcía ansiosamente un puñado de mechones mientras el silencio se prolongaba. Smith simplemente se sentó y limpió su arma, proyectando una imagen de comportamiento fresco y tranquilo, pero sus manos temblaban muy ligeramente. Una buena cara de póker solo podía hacer mucho, y el hecho de que sus ojos estuvieran ocultos, por sus gafas de sol en lugar de pelo, no ocultaba que estaba nervioso. La comunicación no verbal era una herramienta tan poderosa. Nezu, sin embargo, no tenía que tener una cara de póker. Él, a diferencia de los demás, no tenía ninguna razón para estresarse. Sonrió y rompió el silencio. Tsukinare, ha pasado un tiempo. No estuviste en la última reunión. ¿Cómo has estado? La mujer se sobresaltó cuando le hablaron. Preguntas como si no supieras ya lo que ha estado pasando conmigo, Nezu. Quizá solo quería escucharlo directamente de tu boca en lugar de la de mis informantes. Dijo Nezu mientras tomaba tranquilamente un sorbo de su café. Deja de estresarla, Nezu, tartamudeó Yukiko-ama, ha estado lidiando con muchas cosas últimamente. Muy bien. No hablaré más de ello, pero sabes que tendrás que dar tu informe pronto, ¿no? Preguntó Nezu con una sonrisa. Lo sé. Su grito tensó el silencio ansioso. Ella suspiró, lo sé. Sé que Okumura querrá saberlo. Si es que no lo sabe ya, se quedó callada nerviosamente. Mientras lo sepas. Nezu se encogió de hombros. El silencio que siguió colgó en el aire como un miasma, ahogando el aliento de todos los presentes, excepto el del propio Nezu. La puerta se abrió de repente, y Okumura entró. Un hombre descomunal con el pelo plateado y una barba bien recortada que le llegaba al menos un pie, apenas alcanzando un cuarto del camino por la chaqueta de su traje. Gracias por esperar. Su profunda voz de grava retumbó por la habitación. Todos, incluso el normalmente sereno Smith, todos, excepto Nezu, se encogieron bajo su mirada. Comencemos. Miró a Yukiko-ama, y el hombre inmediatamente comenzó a hablar. Hemos podido reducir el compuesto en la droga Trigger mejorada que la hace tan efectiva. Esta es la misma que se ha importado de Asia continental durante el último medio año. También hemos recibido el compuesto químico para las balas que se ha informado que enmascaran y eliminan los tones, y aunque no hemos descubierto exactamente cómo funcionan, hemos logrado avances en el proceso de resolver estas cosas. Excelente trabajo, Yukiko-ama. Okumura asintió con la cabeza al hombre, su rostro permaneció completamente neutral. Su mirada se desplazó hacia Smith. ¿Cómo va nuestro programa de alcance internacional? Muy bien, señor. Dijo Smith. Su voz, afortunadamente para él, no traicionó el temblor en sus manos. Nuestra sucursal china está empezando a afianzarse, al igual que nuestra sucursal rusa. Además, y espero que esto sea de su agrado, señor, hemos hecho contacto con alguien en Estados Unidos que está dispuesto a firmar como el líder de la sucursal estadounidense. Eso provocó que Okumura levantara una ceja, su primera muestra de emoción en la reunión de hoy. ¿Quién podría ser? Kathleen Bate. Dijo Smith con una sonrisa. Ahora todo tenía sentido para Nezu. Había estado confundido sobre por qué Smith había estado tan nervioso y tembloroso cuando solo tenía buenas noticias que contar. Simple. No estaba nervioso. Estaba temblando por lo absurdo de que la heroína número 1 en Estados Unidos aceptara trabajar con ellos y liderar su sucursal estadounidense de Ouroboros. Me agrada mucho escuchar esto, Smith. Creo que hay algo que se puede hacer por usted por su excelente trabajo. Venga conmigo después de la reunión. Gracias, señor. Smith se levantó e hizo una profunda reverencia antes de sentarse de nuevo. Hikouma. Dijo Okumura simplemente, volviéndose para mirar al hombre. Sí, señor. La construcción va bien. Hemos comprado nuestros terrenos en las prefecturas de Hokkaido, Yamagata y Shimane, y la construcción de nuestras nuevas instalaciones debería estar terminada en 2 años. Presupuesto.
En realidad estamos por debajo del presupuesto por un margen de varios cientos de miles de yenes. Dijo Hikouma. Okumura asintió. Nezu. En primer lugar, buenos días a todos. Dijo Nezu con una sonrisa. Buenos días. Asintió Okumura. Segundo, mi proyecto especial ha encontrado un pequeño obstáculo, como estoy seguro de que sabe. Sí, el líder de su pequeño proyecto estrella fue arrestado por la HPSC. Es por esta razón que vengo a pedir ayuda y recursos. Nezu inclinó la cabeza. Esto es una primicia para ti, Nezu. Estoy dispuesto a escucharte. Necesitamos información sobre Tártaro, específicamente su algoritmo de movimiento y capacidades de rastreo. Dijo Nezu. Vaya necesidades, Nezu. ¿Estás seguro de que estos jóvenes valen la pena? Preguntó Okumura, su voz se volvió, de alguna manera, aún más profunda. Tsukinare se hundió en su silla. Los jóvenes son la columna vertebral de nuestra sociedad, y Societas Requiem es increíblemente popular entre los jóvenes de hoy. En un festival en Musutazu, incluso había vendedores vendiendo máscaras de los miembros en ese momento. Si mal no recuerdo, fueron todo un éxito. Puede que hayan perdido algo de popularidad después de todo el lío con la orquesta infernal, pero tienen un plan, al igual que yo, para rectificar eso. Y solo llegaremos allí si podemos tener acceso a una forma de rastrear la prisión. Estoy seguro de que habrás hecho cálculos. No fue una pregunta. Que los he hecho, sí, señor. Ha pasado aproximadamente un mes y medio desde su arresto. En ese tiempo, las probabilidades de rescatarlo sin ninguna ayuda externa han aumentado de 0 a aproximadamente el 12,5%. Un aumento rápido. Dijo Okumura, con una curva como esa, la garantía de rescate sin ayuda externa seguramente no estará lejana. No, señor. Se ha calculado que su rescate estaría garantizado dentro de un año, a partir de la fecha de su arresto. Se pudo escuchar el sonido de la madera astillándose. Nezu hizo una mueca. Okumura arrojó a un lado un trozo de madera rota del reposabrazos de su silla. Si está garantizado dentro de un período de tiempo tan corto, ¿por qué derrocharía nuestros recursos en él? Gruñó, sin embargo, deberías saberlo mejor que pedirme gastos imprudentes. Veo la imprudencia en las cuentas bancarias de la UA. La respuesta es no. Pero, Nezu fue interrumpido por el sonido de la madera astillándose de nuevo. Entendido. Nezu asintió, lo siento, señor. Okumura simplemente gruñó antes de dirigir su mirada hacia Tsukinare. Soy consciente de tu situación, y te ofrezco clemencia hoy, Tsukinare. Gracias, señor. Asintió Tsukinare. Mis condolencias por la pérdida de tu hermano. Remy será extrañado. Dijo Okumura con una expresión sombría, tómate el tiempo que necesites para llorar. Sabemos quién estuvo realmente detrás del asesinato, aunque eso cae bajo el dominio de Nezu. Estamos trabajando en ello. Dijo Nezu, lo que le valió una mirada furiosa de Okumura. Nezu se encogió bajo su mirada. Como dije, tómate el tiempo que necesites para llorar, Tsukinare. Tu trabajo no es tan importante como tu propio bienestar mental. Dame una actualización en un mes, y veremos hacia dónde ir desde allí, ¿de acuerdo? El hombre descomunal se acercó a la mujer y le puso una mano suave en el hombro. Esta reunión queda suspendida. Smith, puedes quedarte para discutir tu recompensa por tu excelente trabajo. Todos los demás, pueden irse. Ahora. La última palabra fue un gruñido. No hizo falta decir más. Nezu se bajó de su asiento. Eso no había ido como él quería, pero no importaba. Sabía que Okumura lo estaba utilizando para lograr los objetivos de Ouroboros, pero Nezu lo estaba utilizando a él a cambio. Todavía tenía planes, y sabía cuáles eran sus próximos pasos. Independientemente de si Okumura iba a ayudarle con los recursos, Nezu aún estaría en la cima. Tenía que estarlo. La pantalla parpadeó una vez más con la primera transmisión. Los ojos estaban pegados a la pantalla mientras su declaración final se repetía por enésima vez. Somos el canto de cisne de la sociedad. Somos Societas Requiem. Cambiaremos el mundo. Son unos visionarios con su trabajo de cámara. Su uso del borde de la cámara para atraer nuevas personas a la pantalla, su uso de los cortes de cámara, no es de extrañar que esto tenga tantas visitas. Pon la siguiente, la brava.
El hombre tomó una taza de té y se recostó en su silla. Debemos estudiar su segunda transmisión una vez más. Henle, llevas días viendo esto. Dijo con preocupación la mujer bajita y pelirroja al lado del hombre. ¿Por qué estás tan interesado en ellos? Tienen muchos más seguidores que nosotros, la brava. Necesito estudiar su trabajo para ver qué se necesita. Parece que derribar villanos es lo que ha atraído tanta atención. Quizás debería haber estado haciendo esto en lugar de estos pequeños crímenes, reflexionó Henle, sosteniendo su barbilla en su mano. Caminó de un lado a otro de la habitación. Y su líder fue arrestado por su fama. No quiero que ninguno de nosotros sea arrestado, Henle. Dijo la brava. Por eso mi nuevo plan es el más importante que hemos hecho hasta ahora, la brava. Haremos nuestro trabajo para derribar a estas personas. Solo arrestaron al líder de Societas Requiem. Derribaremos al resto de ellos, y lo grabaremos todo. Eso podría funcionar. La brava todavía parecía escéptica. Piénsalo, la brava. Le puso su brazo alrededor de los hombros de la chica mucho más pequeña, agitando su mano frente a ellos como si estuviera mostrando algún tipo de gran diseño. Derribamos a los vigilantes, nos hacemos famosos por ello. La gente sabrá nuestros nombres. La brava y. Henle criminal. Los ojos de la brava se iluminaron. Sí, eso es. Por fin te reconocerán como el héroe que eres. Los héroes que somos, la brava. Nosotros. Agarró las pequeñas manos de la brava y las sostuvo entre las suyas, juntos. Los ojos de la brava se llenaron de lágrimas. Juntos, su labio tembló mientras sonreía al hombre que tenía delante. El amor de su vida, sí, hagámoslo juntos. Seremos héroes juntos. Saltó a sus brazos. Henle se merecía el mundo. La brava siempre había pensado eso. Pero esta era una oportunidad que se lo daría. Y ella se aseguraría de que las cosas funcionaran para ellos. Si no por ella misma, al menos por él. Así que, dijo la voz robótica de Overwatch mientras entraba al café, lo hiciste. Llegas tarde. Dijo Momo, mirando su reloj y a la mujer que acababa de reunirse con ella. Dijiste las 7 en punto. Dije que tú estuvieras aquí a las 7 en punto. Yo necesitaba asegurarme de que no hubiera nada comprometedor en o alrededor de la situación desde tu lado. Overwatch se sentó frente a ella. No puedes verlo, pero estoy sonriendo. Encantada de conocerte. Encantada de conocerte también. Momo estrechó la mano extendida frente a ella. ¿Qué tipo de situaciones comprometedoras estabas buscando? Firmas de calor para ver si estabas sola o tenías gente esperando entre bastidores, escáner técnico para ver si había algún dispositivo o cable en ti que debiera tener en cuenta, cosas así. Eso suena como mucho trabajo solo para reunirte conmigo. Sí, bueno, digamos que nuestra organización está un poco nerviosa en este momento. Overwatch desconcertó a Momo. No creía que el uso de máscaras causara tal problema, pero no sabía si la mujer frente a ella la estaba mirando a ella o a través de ella con esa máscara puesta. Momo se aclaró la garganta. Este establecimiento es pintoresco, debo decir. Su café es muy bueno. Asintió Overwatch. Debo admitir que soy más de café. Admitió Momo, prefiero el té. Parece que no tienes suerte, señorita heredera. No sirven té aquí. Solo café y curry. No estoy segura de que esa combinación deba funcionar como atractivo. Reflexionó Momo para sí misma por un momento. Todo el mundo dice eso hasta que prueban mi receta secreta. Dijo un hombre algo mayor, probablemente de unos 40 y tantos, desde detrás de la barra mientras caminaba hacia ellas. Te garantizo que es el mejor café y curry. La receta es científica. El hombre estaba frente a su cabina ahora. Momo simplemente lo miró. Él tosió torpemente en su mano antes de ofrecerle la otra a Momo. Sojiro Sakura. Soy el dueño de este establecimiento. Momo asintió con la cabeza al hombre y le estrechó la mano suavemente. Laoyorzu. Ah, reconozco ese nombre. Espero que disfrutes tu tiempo aquí. Sojiro volvió a la barra. Te prepararé un café que te encantará, no te preocupes por eso. Antes de que Momo pudiera discutir, el hombre se puso a trabajar haciendo café y curry para las dos. Continuando. Dijo Overwatch, querías saber cómo usamos tu don. Cierto. Asintió Momo. Bueno, hemos creado una máquina que imita las células de tu sistema nervioso a través de la generación eléctrica.
Comenzó Overwatch, gesticulando con las manos frente a ella, usando las formas muy específicas en que tu sistema nervioso activa sus neuronas y similares. Hemos llegado a un punto en el que teóricamente podríamos replicar tu don. Tomando eso e incorporando tu don en un compuesto físico semiorgánico, hemos podido archivar la información sobre cómo se hacen y construyen las cosas, y utilizando esa técnica específica de manipulación del sistema nervioso, podemos fabricar los artículos solicitados. Es claramente más complicado que eso, pero esa es la teoría de cómo funciona. Tu factor de don existe en las células de la piel y las células nerviosas, y lo simulamos para usar tu don. Momo parpadeó tan pronto como Overwatch terminó de explicar cuál era realmente el proceso. Eso, no es lo que pensaba. Dijo Momo en voz baja, mirando sus manos. Todas las teorías sobre cómo funcionaba su don fueron arrojadas por la ventana con esa explicación. No era lo que yo pensaba tampoco, pero creo que estamos por delante de la mayoría de los teóricos y médicos de dones en términos de nuestra comprensión de cómo funcionan los dones. Dijo Overwatch con despreocupación. ¿Tienes alguna nota para mí sobre cómo usar mejor mi don? Preguntó Momo. Se colocaron 2 tazas de café frente a las dos. Tiendes a concentrarte en muchas de las mismas cosas. Artículos grandes que tardan tiempo en hacerse. Se trata menos de cómo usas el don y más de cómo lo piensas. Los artículos grandes y voluminosos son geniales cuando tienes tiempo, pero podrías hacer que dardos salgan disparados de la palma de tu mano o algo así. Metralla cada vez que golpeas a alguien o algo. Diablos, puedes crear explosiones químicas como ese chico Bakugo con el que solías estar en la clase. Podría ser él, pero mejor. Overwatch se encogió de hombros. La boca de su máscara se abrió cuando tomó un sorbo del café que le dieron. Suspiró felizmente. También está ese héroe de cómic anterior a los dones, Wolverine, que tenía garras en sus manos. También podrías hacer eso si quisieras. Momo se quedó sentada, sorprendida. Todas esas cosas que dijo Overwatch, entonces, es un usuario inútil. No diría eso. Se necesita mucha inteligencia para usar tu don al nivel que lo haces. A mí me lleva como 20 minutos diseñar lo que quiero imprimir. La capacidad de hacerlo sobre la marcha es impresionante. Eres muy hábil, solo necesitas ser más creativa. Puedes ser mucho más que una heroína de apoyo. ¿Pero cómo hago eso? Preguntó Momo. No soy tan creativa. Mi mente funciona estudiando, no creando. Todos pueden crear. Estás demasiado agobiada por el miedo a no crear algo. Overwatch tomó otro sorbo de café. Prueba un sorbo. Te prometo que es bueno. Momo suspiró antes de levantar la taza a sus labios. Un solo sorbo fue todo lo que necesitó para que su tensión desapareciera. Vaya. Sí, es bastante bueno, ¿no? Overwatch fue interrumpida por la puerta abriéndose de golpe. Sojiro. Tengo hambre. Dame sustento. Una joven con cabello naranja irrumpió por la puerta. Escaneó la habitación y vio a Overwatch. Recuerdo que ya comí antes, y cambié de opinión. Tan rápido como entró la joven, rápidamente salió corriendo por la puerta de nuevo. Overwatch suspiró y se puso de pie. Voy tras ella. Volveré en un rato. Mientras salía corriendo por la puerta, Momo vio el brevísimo segundo de la cara de Overwatch mientras la máscara se deslizaba y entraba fluidamente en su bolsa. Futaba, vuelve aquí. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Momo con Sojiro. Este último suspiró feliz, mirando la puerta. Ah, la juventud. Recuerdo a mis amigos cuando era más joven. ¿Qué tiempos? Se giró para mirar a Momo. No desperdicies tu juventud, señorita Yaoyorozu. Úsala para algo bueno. ¿Puedo preguntarle algo, señor? Momo llevó su café a la barra y se sentó en uno de los taburetes. Claro, jovencita. Pregunta. ¿Sabe quién estaba en su cafetería, verdad? Overwatch del grupo de vigilantes Societas Requiem. Por supuesto que sé quién es. Es clienta habitual. Ella y mi hija se llevan bastante bien. Es agradable ver a Futaba interactuando con gente de nuevo. Han pasado unos años. Sojiro comenzó a limpiar una taza con una sonrisa melancólica en su rostro. ¿Y eso no le molesta que ella esté aquí? Señorita Yaoyorozu, esta no es la primera vez que sé de un grupo de jóvenes que hacen lo correcto actuando contra la sociedad. Si no me importó entonces, ¿por qué me importaría ahora?
Yo, no tenía idea. Momo sorbió tranquilamente su café. No te preocupes, jovencita. Solo estoy haciendo mi parte para ayudar a las personas que realmente pueden ayudar a otros. Sojiro se rió, lo hiciste bien en el festival deportivo, por cierto. Sigue así. Marcarás la diferencia en este mundo. Gracias, señor. Momo inclinó la cabeza. No estoy seguro de cuándo terminarán esa chica y Futaba con lo que sea que estén haciendo. Te recomendaría no esperarlas y marcharte. No es que te esté echando. Solo digo que tienden a pasar mucho tiempo juntas cuando se reúnen. Entendido, gracias, señor. Momo asintió de nuevo. Pagó su comida y salió del establecimiento. Que tengas una buena noche, señorita Yaoyorozu. Espero verte de nuevo. La llamó Sojiro cuando se iba. Momo le saludó con la mano antes de irse. El paseo de regreso a la estación de tren esa noche fue tranquilo para Momo. Había toneladas de pensamientos corriendo por su cabeza. Pensamientos que, desafortunadamente para ella, se movían demasiado rápido para que pudiera comprender realmente ninguno de ellos. Lo único que podía saber era una cosa. Tenía mucho en qué pensar.